sí, ya estamos listos con la entrevista del día de hoy. Y justo ahí la vemos a la doctora. Así que la vamos a presentar, la doctora Yané Cuyubamba García. Ella es neumóloga, ella es de la clínica Monte Príncipe y vamos a tocar este tema que es muy importante para la temporada que estamos, que es la neumonía por COVID-19 y las nuevas variantes. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí en el programa. Doctora, hablemos primero en general de lo que es la neumonía. Bueno, hablando en general, en conceptos básicos, pues la neumonía es una infección que ocurre pues en el parénquima pulmonar, ¿no? Esta infección puede ser causada por diversos agentes, ¿no? Puede ser de origen bacteriano, viral, como en este caso, pues que lo que está azotando a nivel nacional y internacional, el virus del COVID-19, también puede ser ocasionado por hongos, ¿no? Por diversos agentes, ¿no? Y más que todo, pues va a producir una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, ¿no? Ok. Ahora metámonos al tema principal que es el COVID-19 y qué es lo que le causa a nuestros pulmones este virus. Bueno, el COVID-19, o mejor dicho, la infección por el SARS-CoV-2, pues ocasiona una neumonía que dependiendo del paciente se puede clasificar en una neumonía pues leve, moderada y severa, ¿no? Dependiendo de esta clasificación, pues el paciente va a presentar diversa sintomatología, disnea, ¿no? Principalmente disnea, la sensación de falta de ahogo, ¿no? Puede presentar tos, puede presentar fiebre, ¿no? Que son los síntomas principales y los síntomas por los cuales los pacientes acuden a emergencia, ¿no? Principalmente la desaturación. En este caso, una saturación de oxígeno menor al 93%. Ok. Y este tema de lo que es el COVID-19, bueno, en que es en general la neumonía por el COVID-19, ¿es la misma neumonía que te puede dar en caso, pues, que tengas algún malestar de los bronquios? Hasta a veces una gripe mal curada te puede llevar a tener una neumonía. ¿Es lo mismo? ¿Es más grave? En realidad es diferente, ¿no? Creo que por acá le entendió la pregunta. Existen diferentes infecciones, ¿no? Si hablamos infecciones respiratorias, puede ser de la vía respiratoria alta y de la vía respiratoria inferior, ¿no? Si hablamos de las infecciones de la vía respiratoria alta, pues tenemos ahí la faringitis a la cabeza, ¿no? Una rhinosinusitis, ¿no? Si ya empezamos a hablar de las infecciones de las vías respiratorias bajas, pues ahí tenemos una bronquitis, una traqueitis, y si ya ya va bajando, ¿no? Tenemos ya la neumonía, ¿no? Que es, como ya comenté, una infección netamente del parénquima pulmonar, ¿no? Ahora, que una... sí, dígame. Sí, dígame, doctora. Dígame usted, doctora. Ya. Ahora, que una faringitis o un proceso de vía respiratoria alta puede complicarse y pasar a una neumonía o un proceso de vía respiratoria inferior, sí, se puede dar, pero en este caso, no, en este caso explícitamente hablando del COVID-19, no es el caso. No es que el paciente tuvo un resfrío mal curado y por el resfrío mal curado pues le dio el COVID. No es el caso. Claro. No, el COVID definitivamente es algo que te viene por intermedio del contagio, ¿no? De un contagio. En el tema del COVID, bueno, sabemos que hay asintomáticos y hay los que presentan síntomas. Los que presentan síntomas, sí o sí les va a llevar al tema de la neumonía. No. Hay diversa sintomatología en el COVID, ¿no? Los pacientes refieren diversidad de síntomas. Pueden referir cefalea, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, ¿no? Parestesias, adormecimiento en las manos, en los miembros inferiores, ¿no? Pueden referir síntomas ya pulmonares, como le he mencionado, la sensación de falta de ahogo, ¿no? Pueden referir fiebre, pueden referir tos, los síntomas como pérdida del gusto, del olfato. Existe una diversidad de sintomatología, ¿no?
pero no todos los pacientes llegan a hacer neumonía por este virus. No todos los pacientes llegan a hacer neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? Algunos pacientes solamente tienen sintomatología leve, sin compromiso pulmonar. De repente solamente tienen pérdida del gusto, pérdida del olfato, de repente solamente tienen dolores musculares, malestar general, o de repente solamente tienen fiebre. Entonces, no todos los pacientes llegan a hacer neumonía. Los pacientes que llegan a hacer neumonía, pues son pacientes que se ha visto que tienen un factor de riesgo. Pacientes adultos mayores, gestantes, pacientes con comorbilidades, pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen enfermedad renal, ¿no? Que tengan cáncer, principalmente a la cabeza, y es lo que más vemos en los hospitales, pues son pacientes diabéticos, hipertensos y obesos, ¿no? A la cabeza. Que también pueden presentar otras comorbilidades, sí pueden presentar, pero son las que más vemos en los hospitales. Claro, eso estuvimos viendo, bueno, cuando empezó este tema del virus, se hablaba mucho de las personas obesas, se hablaba mucho de los hipertensos, de los diabéticos, pero en esta nueva cepa que ha salido del COVID-19, estamos hablando de personas que no necesariamente tienen alguna enfermedad. Incluso yo tengo un conocido que es deportista hace muchos años, deportista calificado, y sin embargo está internado en este momento recibiendo oxígeno. Entonces, ¿esto se debe a la nueva variante? Efectivamente, sí. En la primera ola, pues la mayoría de los pacientes que teníamos hospitalizados por neumonía por SARS-CoV-2 eran pues pacientes con comorbilidades, ¿no? Muchos de ellos, el género predominante era el sexo masculino, ¿no? Que tenían pues hipertensión, diabetes, obesidad, etc., etc. Pero ahora en esta segunda ola llama la atención de que son pacientes a veces sin comorbilidades y pacientes pues mucho más jóvenes de los que veíamos en la primera ola. Tenemos pacientes de 20 años, de 30 años, ¿no? Que están hospitalizados con uso de oxígeno suplementario. Entonces, vemos que esta nueva variante pues ha cambiado la distribución o la predisposición, ¿no? Para ciertas personas para hacer neumonía, ¿no? Y también hemos visto también, todavía falta investigar más sobre eso, todavía falta estudios que nos puedan determinar a ciencia cierta, pero lo que hemos notado es que el tiempo de complicación se ha cortado. Por ejemplo, en la primera ola, el tiempo promedio en que la persona se podía complicar una vez iniciados los síntomas eran los 7 días, 10 días, en promedio hablando, ¿no? Ahora con esta nueva variante, con esta segunda ola, vemos que el tiempo de complicación es mucho menos, ¿no? Menos de 7 días, ya las personas empiezan a presentar síntomas derivados de la complicación, ¿no? Empiezan a desaturar, mucho antes del tiempo que se tenía antes, ¿no? Por historia natural de la enfermedad. Claro. Doctora, ¿cuántas nuevas variantes hay? Porque hemos escuchado de la variante europea, la nueva variante africana. ¿Cuántas nuevas variantes están llegando que estamos desconociendo? En realidad, ahorita las más conocidas son 3 variantes. Sin embargo, pues se prevé que de aquí van a salir nuevas variantes, van a seguir saliendo nuevas variantes porque pues el virus tiende a mutar, tiende a buscar la manera de cómo sobrevivir, ¿no? Y la manera de cómo va a sobrevivir es mutando, haciéndose más resistente, buscando nuevas maneras de poder infectar y seguir en nuestro cuerpo, ¿no? La primera que salió, una de las primeras, pues era la variante del Reino Unido, ¿no? La B117, ¿no? Que salió a fines del 2020, ¿no? Y que tenía más o menos un 50-75% más transmisibilidad, por así decirlo, ¿no? Que la primera, la encontrada en China, ¿no? Después, posterior a eso, salió la siguiente, la variante de Sudáfrica, ¿no? Que pensaron que habían estudios que decían de que posiblemente esta variante, pues, al afectar la proteína de pico, que era la proteína que se unía, ¿no? A nuestro, por decir, a nuestro anticuerpo, ¿no? La hacía, pues, como que lo evadía, ¿no? Y había algunos estudios que dicen que podía disminuir la eficacia de las vacunas, ¿no? Aún está en estudio eso, ¿no? Y por último, pues, la variante de Brasil, ¿no?
que se vio primero en Japón, ¿no? En 4 viajeros de Japón, y ya después se descubrió pues que era una variante dominante del área del Amazonas, de Brasil. Y seguirán llegando nuevas variantes y porque esta enfermedad Sí, parece que se efectivamente quiere quedar, ¿no? De todas maneras se va a seguirán quedar, creo llegando yo, ¿no? más variantes, el virus va a mutar, es más, cada variante pues tiene infinidad de mutaciones, ¿no? Infinidad de mutaciones que la hacen una variante netamente, ¿no? Doctor, ¿y estas nuevas variantes son más letales que que la primera? Estas nuevas variantes, lo que se ha visto es que tienen mutaciones, como le mencioné, en la proteína de pico, ¿no? Ahora, con respecto a si es más letal o no, todavía no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que es mucho más contagiosa, ¿no? Son mucho más contagiosas. Tampoco se sabe a ciencia cierta si la vacuna disminuye la eficacia. No se ha corroborado todavía, ¿no? Pero sí, lo que sí se sabe hasta el momento es que son mucho más contagiosas. Doctor, un paciente cuando ya llega bueno, a la sala de UCI con neumonía, luego de esto, bueno, pasa esto, llega a recuperarse, llega a tener secuelas, va a vivir con secuelas a causa de esta neumonía por COVID-19. Ahora, más que todo, las secuelas también se están evaluando, se están estudiando, pues esta es una enfermedad que tiene pues menos de un año, ¿no? Lo que sí se ha visto es que pacientes que han tenido neumonía severa, pacientes que han tenido un largo tiempo con uso de oxígeno suplementario, pacientes que han estado intubados, que han estado en ventilador mecánico prolongado, pues sí tienen daños a nivel intersticial, daños tipo fibrosis, ¿no? A nivel pulmonar, ¿no? Que son los que se ha visto, ¿no? Son 3 tipos de daños, más que todo, ¿no? Son pacientes que tienen bronquiectasias, son pacientes que tienen bandas fibróticas, ¿no? Muchos de ellos, al momento del alta, pues, ¿no? Se evalúa, todavía persisten las lesiones, persisten los infiltrados a nivel pulmonar, ¿no? Pero a estos pacientes, pues, se le hace un seguimiento de meses, ya sea por radiografía de tórax o por tomografía, se les hace un seguimiento para ver la variación que ha tenido las imágenes en el transcurso del tiempo. Muchos de ellos, la gran mayoría, pues estas imágenes, estos infiltrados tienden a desaparecer. Solo en los casos muy, muy severos, pues sí persisten esos pequeños infiltrados, ¿no? Persisten, pero como le vuelvo a repetir, pues eso se evalúa en el tiempo, ¿no? Mientras tanto, el paciente, pues, una vez que sale del alta del hospital, ¿no? Él tiene que continuar su rehabilitación. En este caso, si ha tenido una neumonía severa, su fisioterapia respiratoria, ¿no? Para mejorar los síntomas asociados, ¿no? En este caso, si ha estado al ventilador, pues hay que mejorar esa musculatura respiratoria, la musculatura accesoria, mejorar la tolerancia al ejercicio, ¿no? Mejorar la capacidad pulmonar, porque se ha visto que en casos severos, pues, el COVID-19 disminuye, ¿no? Disminuye hasta un 30% la capacidad pulmonar total. Entonces, la fisioterapia respiratoria va enfocado más que todo a esos pacientes que han tenido, pues, neumonía severa, moderada, severa, para mejorar bastante su calidad de vida. Pero el pulmón no se llega a recuperar al 100%. En la mayoría que hemos tenido, sí, se llegan a borrar los infiltrados. Pero si hay unos casos donde el paciente que haya estado en ventilación mecánica prolongada, ¿no? Sí, presentan algunos cuadros todavía de cicatrices que, como le vuelvo a repetir, hay que evaluar todavía en el tiempo. Ah, ok. Acá me comenta la señora Luz, me dice que su esposo ha estado grave, internado en UCI un tiempo, está recuperado, pero ahora está presentando problemas y le han dicho que puede ser que tenga una fibrosis. Esto quiere saber si esto tiene que ver con el proceso, bueno, de rehabilitación que ha tenido por este tema del COVID. Mire, como le vuelvo a repetir,
la neumonía severa, la neumonía moderada, severa, ¿no? Produce diversos infiltrados en nuestros pulmoncitos, produce diversas manchitas en nuestros pulmoncitos, ¿ya? Esas manchitas se evalúan en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Algunas de ellas pueden persistir. Entonces, lo que hacemos nosotros es, el paciente que sale de alta, pedirle un control de imágenes más o menos a los 3 meses, ¿no? Para ver cuánto de eso ha quedado. Entonces, para hablar si ha tenido alguna secuela o va a quedar con alguna secuela, no solo nos vamos a guiar de las imágenes, ya sea una radiografía o una tomografía para ser más exactos, sino también pruebas de función pulmonar, ¿no? Una espirometría. Tal vez en estos tiempos de pandemia, pues el paciente no se puede realizar una espirometría, pero sí tal vez un test de caminata, ¿no? Algunas pruebas de esfuerzo para ver cómo está la capacidad pulmonar, ¿no? Y ver clínicamente cómo está el paciente, ¿no? En realidad es una evaluación individualizada que se debe realizar a cada paciente para ver el daño y las posibles síntomas persistentes que tenga y posibles secuelas. En este caso, si la señora Luz tiene su esposo que ha estado hospitalizado por una neumonía por COVID, lo recomendable, y si todavía persiste con sintomatología respiratoria, ya sea sensación de falta de aire, cansancio, realizar sus actividades diarias, ¿no? Yo le recomiendo, o se le recomienda, la rehabilitación, no solo respiratoria, rehabilitación en general, ¿no? Pacientes que tal vez no han tenido neumonía, pero han tenido, pues, dolores musculares, el dolor de espalda que persiste mucho tiempo después de haber terminado la enfermedad, porque estos síntomas persistentes que son posterior a la fase aguda de la enfermedad, se ha visto que puede durar hasta más de 3 meses en algunos pacientes. Entonces, para ellos está indicado la rehabilitación, no solo pulmonar, sino también física, para poder disminuir esta sintomatología. Doctora, hay un pulmón de un fumador, de una persona que ha fumado muchos años. Este COVID le afecta, bueno, en este caso a los pulmones con más gravedad. Un fumador pesado, ¿no? Un fumador que como usted mismo menciona, ¿no? Que ya tiene un antecedente, un historial de haber fumado, ¿no? Esto ya de por sí es un pulmón que presenta algún tipo de cicatriz, ¿no? Ya tienen cicatrices. No se ha visto que aumente la gravedad, ¿no? O sea, son personas que tienen factores de riesgo para presentar complicaciones, pero más severas que el resto, más severas que el hipertenso, más severas que el diabético, no, van por ahí. Igual los pacientes que han tenido tuberculosis. Los pacientes que han tenido tuberculosis, si no han tenido secuelas, pues ellos están a la par con la gente que no ha tenido tuberculosis, ¿no? El riesgo de complicarse. Pero aquellos pacientes que han tenido ya una secuela, una cicatriz por el tipo de tuberculosis, pues no tienden es como un pulmoncito que ya está dañado, ¿no? Y meterle más el virus, ¿no? Pues es un pulmoncito que va a recibir doble daño, por así decirlo. Okay. Doctora, hablando del tema de la vacuna, un paciente que ha pasado por la neumonía, que ha sido entubado y que hoy por hoy está recuperado y está en proceso, bueno, de terapia, ¿podrá recibir la vacuna? La vacuna está indicada para todos los pacientes, ¿no? Para todos los pacientes, principalmente los pacientes con grupo de riesgo, ¿no? No está indicada todavía para niños, ¿no? Para gestantes todavía es dependiendo del riesgo-beneficio, ¿no? Porque todavía no se ha evaluado los efectos adversos que puedan tener en el feto, ¿no? Pero en realidad para todos los pacientes está indicado. Ahora, ojo, por la limitada cantidad de vacunas que hay, ¿no? Como una persona ya ha tenido el COVID, si lo ha tenido recientemente, la probabilidad que se vuelva a reinfectar en tan corto tiempo es menos, a diferencia de aquella persona que no ha tenido el COVID. Entonces, si es de ver los recursos, pues sería mejor vacunar a aquella persona que no ha tenido la enfermedad que vacunar a la persona que recién se ha infectado, que todavía puede tener cierta inmunidad
porque no se ha visto que en corto tiempo la probabilidad de que se vuelva a reinfectar en un periodo muy corto, pues es mínima. Entonces, si vamos por ese lado, sí, pero si no, en realidad todos deberían vacunarse. Okay. Doctora, ¿hay alguna manera para los pacientes que de repente están en este momento con el COVID, con la fiebre alta, ¿hay alguna manera de prevenir que lleguemos a una neumonía? No, la única prevención vista, corroborada, es el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento social. Es lo único que te va a prevenir de poder contagiarte, de poder infectarte y de poder presentar las complicaciones. De ahí, ¿qué pacientes van a presentar complicaciones? Tú sí, tú no. A ciencia cierta no se sabe. Hay factores de riesgo que predisponen a cierta población, ¿no? A que tenga mayor probabilidad de complicarse, sí. Pero nadie puede decir a ciencia cierta qué pacientes se va a complicar y qué paciente no. Ni tampoco hay una medicina milagrosa que puede evitar que el paciente no se complique. En este caso, pues, el uso de antibióticos, ¿no? Hemos visto que pacientes se automedican con antibióticos de amplio espectro, meropenem, vancomicina, no está indicado porque los antibióticos, pues, no le hacen nada al virus. Los antibióticos están indicados para las bacterias, ¿no? Entonces, no hay ningún tratamiento efectivo a no ser el uso de la mascarilla y el distanciamiento social para prevenir la enfermedad. Ok. Doctora, y el uso de oxígeno, justo acá también me estaban haciendo esa pregunta antes que se me vaya. El uso de oxígeno, cuando un paciente llega ya a tener que usar oxígeno, ¿le llega a afectar en los pulmones de alguna manera? No. En realidad, todo tratamiento que nosotros damos tiene su pro y su contra, ¿no? Se evalúa en ese momento qué es lo más beneficioso para el paciente. Todos los medicamentos que manejamos a nivel hospitalario, pues todos tienen efectos adversos, ¿no? Si están mal indicados, pueden hacer daño, pero si el paciente están bien indicados de acuerdo a la clínica de cada paciente, pues es necesario utilizar. Ok. Doctora, realmente ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Sus últimas palabras para que se pueda despedir también. Bueno, muchas gracias a ti también por la invitación. En realidad, básicamente ser puntual con toda la gente. Estamos en esta segunda ola que nos está atacando más fuerte que la primera. Tenemos que tomar conciencia, ¿no? Hoy estamos libres, mañana no sabemos, puede ser tu mamá, puede ser tu abuela, entonces no esperemos luego arrepentirnos, ¿no? Tenemos que cuidarnos al máximo, ¿no? Usar mascarilla, mucha gente no desea usar mascarilla porque siente que se ahoga, eso es solo una imaginación en su cabeza, ¿no? La mascarilla no te va a cortar el aire, no te va a asfixiar, ¿no? Están hechas para protegerte. Entonces, el distanciamiento social obligado también. No esperemos que pues la policía, el ejército esté detrás de nosotros supervisándonos para poder hacer lo correcto, ¿no? Pensemos en nuestros familiares, pensemos en las personas. No todos tenemos la capacidad de poder salir victoriosos de esta guerra. Van a haber muchos caídos. Entonces, no esperemos que esos caídos pues sean nuestros familiares, ¿no? A tomar bastante conciencia. No hay ningún medicamento que nos va a curar o nos va a prevenir. No existe el medicamento milagroso que yo tomo esto y no me va a dar, me va a prevenir. No existe, desgraciadamente no existe. Y la vacuna pues todavía no llega a nuestro país. Entonces lo único que nos va a proteger pues es el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos con la doctora Yaneku Yubamba, en la cual hemos estado tocando este tema de la neumonía por COVID-19 y las nuevas variantes. Son nuevas variantes que están llegando y seguirán llegando. Esta enfermedad ha venido para quedarse. Lo único que podemos nosotros hacer es cuidarnos, protegernos y proteger a nuestra familia. ¿Cómo protegemos a nuestra familia? Cuidándonos nosotros. Porque a medida que nosotros no nos infectemos, no vamos a llegar a casa con la infección. Así que lo único que nos queda es
cuidarse. Así que ya saben, visiten a nuestros amigos de Montepríncipe Salud, los mejores especialistas. Hemos tenido entrevistas, toda la semana tenemos entrevistas con grandes doctores, como la doctora Janet Cuyubamba. Así que ya sabes, visítalo en Facebook como Montepríncipe Salud, Instagram Montepríncipe_salud, a la página web www.clinicamontepríncipe.com. Ya sabes, para que separes tu cita al 946-223-320 o al 681-6339, Clínica Montepríncipe. Ahora sí, yo me voy despidiendo. Conmigo será hasta el día de mañana con más de tu programa Peruanos Emprendedores. Cuídense,